¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta serie, es la segunda entrega de esta serie, ¿verdad? La segunda, ¿cómo se llama la serie? De altura. Y la verdad es que hemos llamado esta serie porque estamos enfocándonos un poquito a los varones, hombres, a las familias en este mes, porque el próximo fin de semana que se celebra, es el próximo, sí, ¿verdad? El próximo fin de semana que se celebra. Edición del mundial, ¿verdad? ¿El día del qué? Del padre. Bueno, pues bienvenidos a esta serie, espero que estén cómodos. Tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes porque hace algunas semanas el tema que les voy a compartir para completar esta serie la vimos en jóvenes. No recuerdo si hace 2 o 3 semanas. Y para mí fue muy interesante la estadística que sacó este tema. Y yo quise tener la oportunidad ahora de estar del otro lado, ¿no? Del lado de los papás, del lado de la familia, ¿no? Con los grandes, con ustedes, para saber ustedes en cuál andan, en qué estadística. Pero te quiero compartir esta estadística. Mira. Bueno, como sabrás, mi esposa y yo estamos dando en teens y en jóvenes la serie de Contracara con el propósito de que se inscriban jóvenes para el pacto con Dios. Este libro estamos compartiéndolo en la serie Contracara. Es el próximo mes de julio. Si tú como papá te interesa que tus hijos hagan un pacto con Dios de amor, de fidelidad, de santidad, de obediencia, acércate con nosotros. Obviamente tu hijo tiene que estar asistiendo con nosotros en la parte de arriba para poderlo inscribir, y la ceremonia será justamente en un mes. En un mes será la ceremonia, en julio. Bueno, ok, ese era el aviso. Te quiero compartir la estadística. Mira, este tema que vamos a ver se llama de generación en generación. Y cuando nosotros lo dimos en jóvenes, 5 de cada 10 jóvenes se identificaron con la primera generación. ¿Sí? 5 de cada 10 se identificaron con la primera generación. 2 de cada 10 se identificaron con la segunda generación. Y 3 de cada 10 jóvenes se identificaron con la tercera generación. ¿Y cuáles son estas generaciones? Y yo te voy a invitar que me acompañes ahí en pantalla a números 13, 25, porque aquí vamos a empezar el relato de esta primera generación. Vamos a empezar, te voy a llevar a lo largo de estas 3 generaciones, te voy a contar una breve historia que encuentras a lo largo de Éxodo, Números y Jueces del pueblo de Israel, para poder detectar esas 3 generaciones. Y la primera generación estamos viendo, imagínate, una tarde el pueblo de Israel acaba de salir de la tierra de Egipto después de 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud. ¿Sí? No 10, no 5, no una semana, no, 400 años. Imagínate cuando castigas a tu hijo por el internet una tarde, ¿cómo se pone? ¿No? Ahora imagínate 400 años, ¿no? Sin internet, ¿cómo se pondrían? ¿No? Ok, imagínate 400 años. Y entonces el pueblo de Israel está esperando a 12 espías que mandaron a ver esa tierra prometida, esa tierra donde por eso Moisés los sacó de esa esclavitud. No voy a ahondar mucho en eso, pero tú te sabes esa historia. ¿Cuántas plagas hubo? ¿Se acuerdan cuántas plagas? ¿Sí han visto esa película de Moisés? ¿Sí? ¿Quién la ha visto? Levanten la mano. Digo, para ahorrarme la historia. Es cierto. Esa parte. Ok, hubo plagas de ranas, hubo plagas de piojos, hubo plagas el agua se convirtió en sangre, hubo plaga de moscas. O sea, fenómenos naturales impresionantes, impresionantes, que Dios usó para ablandar el corazón del faraón.
y para endurecerlo a la vez, para que pudiera dejar salir al pueblo de Israel. Y todas estas personas que estaban en ese evento que estamos viendo en Números 13, habían pasado todo esto, habían pasado eso, habían visto ese poder de Dios, esas plagas, ¿no? Habían visto el agua convertirse en sangre, habían visto las moscas, habían visto cómo se habían muerto todos los primogénitos de Egipto, y ellos ninguno se había muerto. Habían visto cómo eran perseguidos por los carros del faraón, cómo eran perseguidos por el faraón, y se había abierto el mar y pasaron por ¿Tú te puedes imaginar eso? Digo, hoy gráficamente ya lo tenemos gracias a la película de Hollywood, ¿no? Ya no te sorprende, ¿no? Se abrió el mar, pues cualquier cosa, ¿no? Pero imagínate, o sea, se abrió el mar, pasar en medio del mar, cruzar el mar, o sea, wow, o sea, era una generación que había estado esclavizada, pero que tuvo la oportunidad de ver milagros de Dios, milagros, el poder de Dios, sencillamente nada más para sacarlos y ponerlos en este momento donde habían decidido previamente a esta reunión que estaban haciendo con las 12 personas, habían decidido mandarlos para que exploraran esa promesa, esa tierra prometida, ¿sí? Esa promesa que por lo cual habían salido de Egipto. Y estaban en esa reunión, ahí lo puedes ver en Números 13, 25, y estaban llegando los espías, esas 12 personas ahí con el pueblo de Israel, y de pronto Dan dice, pues sí es una tierra prometida, pero y sí hay frutos, y estos son los frutos que yo pude recolectar, pero Rubén lo interrumpe y le dice, sí, hay ciudades, hay ejércitos. Y otro por ahí de los que iban ahí, Isaacar, se interrumpe, y son ejércitos grandes, y hay gigantes. Y por ahí lo interrumpe otro de los que iban a hacer, dice, sí, son ciudades verdaderamente ya muy grandes, y nosotros somos un pueblito. Nos trajeron hasta acá para morir con ellos, morir en guerra. Nos trajeron, Moisés y Aarón nos sacó de Egipto, también que estábamos allá como esclavos, nos daban nuestros 5 latigazos en la mañana, íbamos, hacíamos nuestros ladrillitos, regresábamos por nuestros 5 latigazos, pero llegábamos a casa y teníamos comida, teníamos que comer, teníamos una casita. Nos sacaron de eso para venir a morir en batalla contra esas grandes ciudades. Y hay una ciudad, no sabes, Jericó, tiene unos muros impresionantes, para que nuestras esposas, hijos sean botín de guerra para ellos. A eso nos trajeron. Y fue tanto la calamidad ahí en esa reunión, en ese concilio del pueblo de Israel, que de pronto querían, cambiemos a Moisés, cambiamos a Aarón, que cambiemos de líderes, nos han traído a una calamidad, ¿no? Pero de pronto en medio de ellos se levanta un Caleb y un Josué que también habían ido a espiar, y dice, y se rasgan las vestiduras para llamar la atención, o sea, porque imagínate cómo se estaba poniendo el pueblo ardiente, de ese pueblo enojado, ¿no? Frustrado. No les importaba lo que habían visto, no les sorprendió que el mar se había abierto, no les sorprendió las ranas, no les sorprendió la muerte, no les había sorprendido todo lo que habían visto del poder de Dios. En ese momento no tenían la capacidad para ver la promesa. Pero Josué y Caleb dicen, sí, efectivamente hay eso que ustedes comentan, pero es una promesa de Dios, y si Dios no lo prometió, no lo va a dar. Caleb y Josué lo dicen. Fue tan grave, que ustedes se saben la historia, lo que pasó. Fue tan grave que Dios se enojó con ellos. Y Dios, oye,
Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo necio va a entender? ¿Hasta cuándo no han visto lo que hemos hecho por ellos? Los liberamos de la esclavitud, los liberamos de eso que tenían 400 años. ¿Tú te puedes imaginar a qué huele un esclavo? No un prisionero. ¿A qué huele un esclavo? ¿Qué olor tenían? Lodo, estiércol, en eso vivían. Y Dios estaba enojado y los liberamos de eso, del maltrato. Y no creen estando enfrente. No creen. Es una generación incrédula. La primera generación. Esa generación provocó que el pueblo de Israel caminara 40 años en círculos en el desierto. Y no solamente eso provocó que esa generación que salió, que guió, no entrara a la promesa. Y tú lo vas a ver ahí en Números 14, 29. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los que registraron que tienen 20 años o más morirán. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. Es una generación que se pierde. Primera generación vio milagros, fue liberado del cautiverio, vio el poder de Dios y recibió una promesa que no creyó. Esa generación se pierde en el desierto. El pueblo de Israel camina en el desierto. Vamos a la segunda generación. ¿Están conmigo? Primera generación. Entendemos la primera generación, liberada del cautiverio, vio el poder de Dios, vio milagros de Dios, recibe una promesa que no cree. No fue de Dios, ellos no creyeron, no la quisieron creer. Segunda generación. ¿Te puedes imaginar 40 años caminar en el desierto? ¿Te has ido a caminar con tu familia al centro una tarde? ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Sí? Ahora que te digan, vete a dar por 40 días el mismo recorrido, todas las tardes. 40 años. Una generación diferente. Una generación que, si bien había salido de Egipto, era una generación joven que creció en el desierto. Y creció una generación, y tú sabrás que por 40 años fueron alimentados por maná y codornices, porque tenía hambre el pueblo y Dios les empezó a dar comida. ¿Te puedes imaginar salir todas las mañanas, sentarte enfrente del campo, esperar que baje el rocío, así, esa neblinita de tempranera, ¿sí la han visto? Que deja humedad en el campo, y de pronto salen como Special K. ¿Han visto el Special? ¿Quién come Special K? ¿Soy el único que está a dieta? ¿Sí? Como hojuelas de Special K, imagínate, pero grandotas, no chiquititas, no grandotas. Era el maná. Eso comían. Y había reglas que no podían guardar para el otro día, porque al otro día iba a haber su provisión. Solamente el sexto día iban a poder tomar doble para el séptimo. Es una generación que fue alimentada por Dios, una generación que le quitaba la sed con los mejores manantiales que había. Dios les abría manantiales, los mejores manantiales, no cualquier manantial, la mejor agua. Una generación que se dejaban guiar, una generación agradecida, porque por 40 años, a pesar de que daban vueltas y giros, eran protegidos por Dios, eran alimentados por Dios, era su sustento. Era una generación que había aprendido a confiar en Dios.
Y tuvieron que pasar 40 años para que esta generación tomara la promesa. Una generación diferente, una generación obediente, una generación que seguían al líder sin cuestionarlo, una generación que estaban dependiendo de Dios todos los días, todos los días. Y en esa generación puedes ver en Josué 1:6. Permíteme, lo busco aquí. Ya se la saben. Una generación donde tienen a un líder. Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés se queda afuera por incrédulo. Muy buen líder, pero le faltó carácter en un evento como el que acabamos de ver. Y le pasan la estafeta a Josué. Josué le dicen estas palabras muy sencillas que yo les digo a los jóvenes, muy sencillas. Dice el 1:6: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tomen posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien y todo lo que hagas, te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Una generación diferente, una generación obediente. ¿Qué creen que hizo Josué? ¿Tú te puedes imaginar que te ponen al frente de 400,000 personas? Que te ponen de pronto, tú eres el líder de estas 400,000 personas, y seguramente ya eran un poco más, porque 400,000 son las que salieron. Tú vas a ser el líder de ellos, tú los vas a guiar en batalla, vas a organizar campañas de guerra, vas a tomar ciudades, vas a tomar la ciudad prometida. Fueron 12 ciudades, 12 reyes que tenía que vencer Josué. Y Josué, ok, yo lo hago, está bien. Mi curso para general, mi curso para las artes de esgrima, de tácticas de guerra. No. Esto es lo que tienes que hacer. Lo único que te vamos a enseñar es esto. Sé fuerte, sé valiente, acuérdate las instrucciones de Moisés y todo el libro de la ley, ¿no? O sea, esta parte de acá, no te separes de ella. No te separes, medita de ella de día y de noche. Sigue las instrucciones. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y Josué, ¿qué creen que hizo? Lo hizo. Lo hizo, porque era una generación diferente, una generación que había convivido con Dios durante 40 años, que había sido alimentado por Dios, que habían visto la protección de Dios. Era una generación que dependía de Dios, y cuando se les ordenó que fueran a tomar la promesa, no cuestionaron, creyeron. Josué liderea a esta generación, cruzan el mar, y la primera ciudad, tú te la sabes. ¿Cuál fue la ciudad que se toparon? ¿Cuál? ¿No? ¿No se acuerdan? A mí me encanta porque a los jóvenes cuando les hice la misma pregunta, y cuando les pregunté ¿cuál es el misil de Tony Stark de Iron Man 1? Y todos me contestaron Jericó. Ah, pues esa es la ciudad. Esa es la ciudad, ¿no? O sea, no se sabían cuál era la primera ciudad, pero el misil de Tony Stark en Iron Man 1 sí. Entonces es Jericó. ¿Y sabes cuál era la instrucción? Aniquilar. No podían guardar ni siquiera el ganado, tenían que aniquilar. Y así se fueron con todas las ciudades que en aquel entonces les había dado miedo. ¿Y quién creen que pasó en cada una de esas ciudades? ¿Fueron derrotados? No.
En cada una Dios le daba instrucciones a Josué, y porque sabía el corazón de Josué, sabía que era una generación diferente, sabía que era una generación que le iba a obedecer, y le daba instrucciones tácticas de guerra, por dónde ir, qué hacer, cómo vencer las murallas, cómo vencer a pueblos que los doblaban en número, triplicaban en número. Eran ciudades grandes, pero llegaban a esa ciudad, ganaban la batalla y la instrucción era quitar todo, aniquilar todo. Segunda generación que dependió de Dios, y una generación que obedece a Dios. Esa fue esa segunda generación. 31 reyes, perdón, aquí tengo el dato, 31 reyes vencieron Josué y el pueblo de esa generación. 31 reyes. En Josué 12:9 está el listado de todos los reyes y ciudades que vencieron. Pero bueno, ¿estamos claros de la segunda generación? ¿Sí? Ok. Vamos con la tercera generación. Una generación que nace ya en la ciudad, ya sobre la promesa, en esa ciudad donde ya estaba, donde no tenían que pelear por ella. Es una nueva generación que va naciendo, una generación donde tú puedes ver los hijos de Josué, donde decía Josué: es que yo quiero lo mejor para ellos, yo quiero que no pasen lo mismo que yo no quiero que vivan guerras, yo no quiero nada, yo quiero lo mejor para ellos. Y lo vas a ver. Vamos a la tercera generación, ahí en Jueces 2:10. Una generación donde ya había iniciado dentro de la ciudad, dentro de la promesa. Y tú lo puedes ver en esta tercera generación. En Jueces 2:10, después de que murieron todos los de esa generación, es decir, Josué y todos esos valientes, todos esos obedientes, cuando murieron todos ellos, un versículo antes te lo dice, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y constantemente lo hacían, porque por eso se llama Jueces este libro. Dios levantó a 12 jueces porque cada vez se equivocaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa generación? Se afanaron. Se afanaron tanto. ¿Qué pasó con esta tercera generación? Se afanaron tanto en decir que no querían lo mismo que ellos habían pasado. Yo no quiero que mi hijo viva esclavitud, yo no quiero que mi hijo camine en el desierto, yo no quiero que mi hijo vea guerras, vea matanzas, yo no quiero esto. Que se les empieza a olvidar y empiezan a darle a sus hijos lo mejor. Le empiezan a dar el mejor teléfono celular, el mejor wifi, para que esté contento. ¿Por qué no la mejor pantalla? Para jugar PlayStation, Xbox, los mejores juegos. Les empiezan a dar los mejores colegios. Ya no había guerra, la mejor ropa de marca, ya no tenían que cargar espadas. Hasta Starbucks había. Todo lo mejor. Se les olvida trasladar los valores espirituales porque están con un afán de darle lo mejor a sus hijos en esa tercera generación. Y hubo papás israelitas que buscaban los mejores trabajos para darle las mejores cosas materiales a sus hijos, que perdieron el tiempo de estar con ellos, de perder el tiempo de estar con su familia.
hubo, como ya se había convertido en una sociedad como cosmopolita, ¿por qué no pensar como sus vecinos, jebuseos, cananeos? ¿Por qué no practicar lo que ellos practican? Otros dioses, buena onda, ¿no, jefe? O sea, los vecinos tienen otra forma de pensar, pero si los respetamos, podríamos estar conviviendo con ellos. Y empezaron de pronto a adorar a otros dioses, empezaron a tener otras prácticas, empezaron a perderse de los valores que Dios había instituido desde la primera generación. Una tercera generación que se pierde, una tercera generación donde las músicas sensuales, ¿no? Los movimientos sensuales, eso es moderno, por favor, jefe. O sea, tú, pues, tu guerra, tu esclavitud, tu éxodo que me has platicado, o sea, eso ya quedó atrás, o sea, ya estás ruco. ¿Sí me explicó? O sea, así, o sea, estábamos viendo una tercera generación que se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo. De pronto los padres estaban tan ocupados que les dejaban a las sinagogas la responsabilidad de educarlos. Le dejaban a las escuelas la responsabilidad de trasladarle los valores espirituales de Dios, lo cual no estaba pasando. Le dejaban de pronto ahí a las historias que contaban los jebuseos y todos ellos. A ver, pues escúchalo. Y de pronto empezó la promiscuidad sexual. Empezaron jóvenes, mira papá, te presento a mi novio, ¿no? Empezaron a aceptar otras ideologías porque era moderno, estaban en onda. Y dice la Biblia que hicieron lo malo delante de Dios. Hicieron lo malo delante de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar. Cuando yo les comenté esto a los jóvenes, yo les preguntaba, después de esta etapa, ¿con cuál generación tú te identificas? Y yo te voy a decir las respuestas. Obviamente no te voy a decir los nombres, pero muchos jóvenes, de los 5 de cada 10, decían: yo me identifico con la 1. Digo, ¿por qué? Es que sé que Dios me cuida, sé que Dios tiene algo para mí, pero no sé cómo, no sé para dónde. O sea, me porto mal, desobedezco, soy rebelde con mis papás. O sea, sé que hay algo, pero, o sea, imagínate la desesperación de los jóvenes, como que cómo lo tomo, ¿no? Como que no tienen esa creencia firme. Saben qué, pero no cómo. Incrédulos. Tuve jóvenes que comentaron de la tercera generación, que se identifican con ellos, que estaban viviendo eso, que nada les llena, que no les llena ni el tiempo de sus padres ya ahorita, porque ya es lo de menos ahorita, el tiempo, si le quieren dedicar tiempo a ellos, ¿sí? Ahorita lo que más interesa está en el Facebook, está en Instagram, está en YouTube, está en sus juegos, está en tener mejor celular y cambiarlo cada 6 meses o si bien nos va, cada 6 meses, donde ya no les llena. Y les hablas de Dios, les hablas de la misericordia, del arrepentimiento, y hay jóvenes que hoy te dicen: está padre, te escucho, yo te escucho, está bien, yo te acepto, ¿no? Pero son jóvenes que empiezan a vivir una verdad relativa, que empiezan a escuchar diferentes opiniones, y todas las opiniones están bien. Y de pronto ves a jóvenes: ¿por qué no vamos a votar por situaciones diferentes a lo que nos educaron? Homosexualismo, pornografía, el aborto. Y están en esta tercera generación, y estos me preocupan,
A mí me preocupan esos, porque hoy yo les hablo de arrepentimiento y me lo aceptan, pero salen acá afuera y les hablan de otra corriente y la aceptan. 3 generaciones, ¿con cuál tú te identificas, papá? ¿Te puedes autoevaluar? ¿En cuál estás? ¿Tu situación familiar? ¿En qué generación estás? ¿Estás donde Dios te ha librado de la esclavitud, del tabaco, del cigarro, de los vicios? ¿Te ha librado de esta esclavitud? ¿Ha llegado a tu vida milagros económicos, de salud, laborales? ¿Has visto protección alrededor tuya y no crees? ¿Eres tibio? ¿No crees tomar la promesa de Dios para tu familia? ¿O estás en una generación que estás viviendo en obediencia? Estás dependiendo de Dios, estás todos los días, sales a buscarlo, estás trasladando los valores espirituales a tu familia, estás trasladando disciplinas que te van a ayudar, estás trasladando una visión que tú quieres de Dios para tu familia. O estás en una generación, en una tercera generación, que hoy está aceptando todo lo que está afuera y te enfocas más en lo material. Te enfocas más en lo material, en darles lo mejor. Estás afanado en eso y te has olvidado de los valores espirituales. ¿Sabes? Aquí el único responsable de trasladar los valores, y disculpen si me meto yo autogol, son los hombres. Los hombres son los que salían a la guerra. Eres tú, varón, eres tú, papá, tu abuelo. Tú eres el responsable de trasladar de una generación a otra generación tus valores de casa, tus principios. Pero si a ti te ven tus hijos comprando de ese spray para la placa fantasma y ponérsela a tu carro para cuando te saquen la foto no salgan los números, ¿no? Si a ti te ven dando mordidas, si a ti te ven mintiendo, si a ti te ven, no te preguntes después por qué tus hijos no te hacen caso, porque luego tus hijos tienen otras prácticas y todavía te espantas, ¿no? ¿Quién te enseñó eso? ¿No? No es la sociedad. No es la sociedad que contamina a los jóvenes. Son los padres que no se han adaptado a la sociedad. Y adaptado me refiero a que si estás viendo los cambios que hay allá afuera, tú como padre debes empezar a meter más punch en tus valores. Debes de empezar a meter más valores a tu hogar. Debes de estar reforzando más tiempo con tus hijos. Debes de estar reforzando más la palabra de Dios. Te voy a decir como le dije a ellos, a tus hijos. En Josué 1:6 yo les decía: joven, tú debes de ser valiente y esforzado y sigue las instrucciones de tus padres y no apartes de tu vida este libro, para que te vaya bien y seas prosperado. Eso es a los jóvenes. A ti, papá, ¿qué te digo? Que no dejes de dar instrucciones. No dejes de dar instrucciones, varón. No dejes de trasladar los valores. Tus hijos que van con nosotros, les hemos estado insistiendo que no vean los principios bíblicos como una restricción, que no lo vean como una restricción. Yo aquí hace poco lo comenté. No lo veas como una restricción, velo como medidas de seguridad para tu vida. ¿Y sabes cada cuándo se los repetimos a ellos? Cada 8 días, porque no es suficiente están con nosotros 1 hora y media allá arriba. No es suficiente esa hora y media para todas las horas que están allá afuera. Horas que ni siquiera tú los ves. No es suficiente.
Papá, varón, tú eres el responsable. Padres son los responsables de trasladar los valores. No son las escuelas, no son las iglesias. La tercera generación se perdió porque se les olvidó trasladarles eso. Estaban muy ocupados. Se perdió una generación. Y no creas que fue tantito que desobedecieron a Dios, No, llegaron hubo ejércitos que vienen y los mataban porque habían desobedecido a Dios. Y no creas que era cualquier pecado, hicieron cualquier pecado que hizo el pueblo de Israel, se queda corto el noticiero de las 10:30. En serio, así se los pongo, en serio. O sea, son generaciones que se pueden perder. Y lo peor de todo, papá, es que se te está perdiendo enfrente de ti. Se están perdiendo enfrente de ti. Tú como papá, debemos de ayudarles a filtrar la propaganda, la publicidad. Ayúdales a filtrar, ¿sí? Es muy sencillo, papá. Y la verdad es que a tus hijos se los hablamos muy claros. La publicidad comercial de los condones Zico, ¿a poco hay gente de 70 años? ¿Tú la has visto? No me digan que no. ¿Qué hay? Jóvenes, en una de esas son adolescentes que están saliendo en esos comerciales. Tú filtra la publicidad, tú date cuenta, oye, ojo, mira, este mensaje es para ti. No es así, no es así, que lo hagas con cuidado. No, es que no lo tienes que hacer, porque vas a caer en fornicación, y eso no le agrada a Dios. Así directo tienes que hablar con ellos, así directo. Porque si tú caes en esto, vas a traer maldición a nuestra familia, porque puedes meterte a un problema mayor. Y después puede venir las drogas, y después puede venir el alcohol. Tú como papá tienes que trasladar estos valores. No te quedes estático. No pienses que la sociedad les va a enseñar. No dependas de las clasificaciones de las películas A, AAA, B, C, 2X, 3X, para que vean las películas tus hijos. No dependas de eso. Tú date el tiempo. Tú date el tiempo de qué película. Ve con ellos al cine. Que te guste lo mismo que ellos. Que no te aparten. Que no te aparten de sus gustos. Debes de ayudarles a evaluar los mensajes sutiles que hay en la sociedad. ¿Quiénes de aquí son amigos de sus hijos en Facebook? Ok, un buen número, pero hay un gran número que no. Bueno, a lo mejor serás como yo tampoco le entiendo al Facebook, yo entro cada 20 días o no, pero métete. La música que escuchan sus hijos, ¿sabes qué dice la música? O te dicen, es que esto es moderno, papá, ponches, 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 y tú no entiendes qué es el ponches, ponches, ponches. Tú no entiendes, ¿no? A eso me refiero, que no es el estado de la sociedad, sino que tú como papá te debes adaptar con estas acciones. No dejes que las corrientes te quiten a tus hijos. Directo, no te lo puedo decir más directo. Y es la oportunidad que estoy aprovechando de estar al frente de ti. Porque a mí me preocupa mucho que 5 de cada 10 estén en la generación 1. Y esto quiere decir que algo falta en casa. Algo está faltando en casa, ¿sí? Una fe concreta, una verdad absoluta que es Jesucristo. Y me preocupa también los otros 3 que de cada 10 están en la generación 3. También me preocupa mucho. Y no son jóvenes de allá afuera, son jóvenes de aquí.
son tus hijos. Así que, papás, la responsabilidad de trasladar los valores son de ustedes. Son de ustedes. Quiero terminar con el Salmo 127. Estamos ahí todos, ¿sí quedó claro? El tema de las generaciones. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Vamos a terminar de leer. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que te nacen los que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Es una bendición los hijos, ¿por qué no? Y la etapa que estén tus hijos es una etapa súper divertida, súper emocionante. Emociónate con ellos, comparte con ellos tiempo, disfruta más, ¿sí? Yo te entiendo lo del trabajo. El trabajo lo ocupamos y lo necesitamos para poder proveer también felicidad. Eso es obvio, pero busca el equilibrio. Busca el equilibrio. Se debe de poder. Caminar con ellos una tarde, noche, adelante, hazlo. ¿Sí? Televisión fuera de los cuartos, internet lo puedes castigar, computadora fuera de los cuartos, ¿sí? No es su cuarto, es tu casa. ¿Sí me explico? Tú tienes que trasladar los valores. Ponte de pie, vamos a orar.